Bueno, pues buenas noches, ya casi estamos acercándonos al final de nuestro congreso, con lo que va a ser la ponencia de clausura. Quiero que haga un congreso que representa bien un espacio, la confluencia de varios espacios de la investigación sobre el marxismo, sobre sus fundamentos, sobre sus transformaciones, sobre cómo podemos pensar con él y más allá de él. Y me toca a mí el honor de presentar esta noche a nuestro último conferenciante, que es José Antonio Pérez Tapia, como bien sabéis, que reúne, yo creo, una triple condición, la de filósofo, la de activista y la de profesor, que resume muy bien mucho de lo mejor que hay en la tradición del movimiento obrero, del movimiento socialista, pero también de la filosofía académica y de su vinculación. Siempre compleja, siempre con tensiones, pero existente desde el principio. Yo creo que la trayectoria de José Antonio muestra bien, y es verdad que fue una observación que hizo de manera muy circunstancial Heidegger, que la tesis 11 sobre Feuerbach, mal interpretada, nos hace ignorar que para transformar el mundo tiene que mediar una interpretación. De hecho, la primera idea de que exista un mundo ya supone una interpretación. Y eso José Antonio Pérez Tapia lo ha desarrollado a lo largo de una extensa carrera en la que yo he tenido la alegría de conocerlo como alumno, cuando era un joven profesor, de seguir su desarrollo como activista político y como agitador cultural, y durante estos últimos años de mi trabajo en la Universidad de Granada, de conocerlo como compañero de trabajo. En primer lugar, José Antonio Pérez Tapia inicia su formación, inicia su intersección en la filosofía a través de la Escuela de Francia. Su tesis doctoral estuvo dedicada a Erich Fromm, quienes lo conocimos como joven profesor. Recordamos la importancia que la tradición frankfurtiana, interpretada de manera abierta, en diálogo específicamente con la filosofía de la educación, pero también con la antropología, representó en sus primeros trabajos. De ahí nacieron obras importantes, de las que podemos citar dos: Filosofía crítica de la cultura y Claves bonitas para una educación democrática. Son dos obras que he seleccionado porque tuvieron una segunda edición. Fueron obras en las cuales, digamos, quien se acerca a ellas recuerda al joven José Antonio en clase, recuerda a los referentes de los cuales nos filosofaba, recuerda al joven José Antonio en diálogo permanente con la posmodernidad, intentando salvar el impulso utópico del marxismo, liberado de toda forma de burocratismo, de esclerotización intelectual, lo cual era muy importante en aquel momento. Para quienes estudiamos en los años 90 en Granada, los años 90 son el momento de una enorme regresión intelectual que acompaña a la caída del bloque soviético en la estigmatización del socialismo, y las clases de José Antonio, junto con nuestros colegas, con nuestros profesores, con Antonio Estrada, Pedro Gómez, otros profesores de la facultad, intentaban, digamos, mantener viva lo mejor de la herencia del marxismo en un contexto en que pronunciar el nombre de Marx te hacía casi corresponsable del Gulag. Eso fue muy importante. Eso fue muy importante porque suponía, digamos, mantener viva una trayectoria política en un espacio académico que era crecientemente agresivo con esa tradición política e intelectual. En segundo lugar, José Antonio Pérez Tapia ha sido siempre un activista. Ha sido un activista, un militante de izquierda, que no ha roto nunca el vínculo universitario. Incluso cuando estuvo más vinculado a la política por razones de cargos públicos, José Antonio Pérez Tapia fue una persona que continuó siempre pensando. Tanto en García Santelmases, José Antonio Pérez Tapia fue portavoz de Izquierda Socialista, y durante el tiempo en que asumió responsabilidades institucionales,
intentó que la praxis política fuera también alimento para el pensamiento. José Antonio no construyó nunca una teoría para vitrina, sí quiso siempre construir una teoría situada en la cual diese cuenta, pasándolo por la matriz de sus lecturas académicas, de muchas de las cuestiones que se iba encontrando en la complejidad de su devenir político. De esa línea surgen obras como La insoportable contradicción de la democracia cínica, Por un socialismo republicano o Invitación al federalismo. En aquellos años, en los que yo ya no veía a José Antonio como profesor, que entonces era profesor primero en la Universidad de Jaén y luego en la Universidad de Cádiz, a mí me producía la aparición pública de José Antonio, digamos, me producía un doble tipo. En primer lugar, veía a la persona que había alcanzado responsabilidades políticas con la misma, podríamos decir, fuerza militante y con el mismo seco con el que le había conocido como joven profesor. Supuso un placer enorme en un mundo como el de la política, donde la gente suele transformarse muchísimo. Veía uno que José Antonio envejecía, siempre envejecía muy bien, sin duda, envejecía físicamente, pero encontraba uno en sus intervenciones, su sonrisa, su cuidado inmesurado de la palabra, moderado en la forma, pero siempre radical en el fondo, a la misma persona que había conocido en la vida. En fin, después de esa trayectoria política, aunque José Antonio nunca ha dejado de ser un agitador cultural, y lo es en sus publicaciones periódicas, en los debates en los que no iba a entrar. José Antonio es alguien que se tira muchísimo a la piscina. Recuerdo los debates sobre la ley trans que José Antonio, desarrolló en medio de la incomprensión de muchas personas que habían estado cerca de él durante un periodo. En ese momento José Antonio también siguió siendo grande. Y yo diría que José Antonio Maduro, aunque Maduro yo lo vi siempre, no solo por la diferencia de edad, sino sobre todo por su formación intelectual, José Antonio se nos presenta en su obra reciente, muchas, como un filósofo de la cultura que piensa desde clave republicana y que ha construido una voz propia, rigurosa y original. Sus libros recientes, La República por venir, Imprescindible en la verdad y Ser humano, Cuestión de dignidad en todas las culturas, son un ejemplo de lo que decía. Yo comenzaba mi intervención en este congreso hablando de Gramsci, del problema que Gramsci planteaba acerca de la traducción. El problema de la traducción en Gramsci es siempre el problema de la traducción entre dos concepciones del mundo, dice Gramsci, que pueden estar diciendo lo mismo pero en lenguajes distintos. Ese es un problema fundamental en la preocupación de José Antonio, filósofo de la antropología. El problema de la traducción es cómo pensar filosóficamente modificaciones científicas o espacios científicos, cómo se corresponden los espacios de la economía con los espacios del pensamiento y con los espacios de la política. Eso es algo que José Antonio hereda, yo creo, que forma parte de su bagaje, de su formación a través de una enorme tesis sobre Lifron. Lifron fue un psicoanalista, un investigador empírico, pero también un filósofo del marxismo. En tercer lugar, Gramsci consideraba que el problema de la traducción era el problema también de cómo se vinculaba la experiencia de los subalternos con la alta cultura y cómo la alta cultura podía derramarse hacia la experiencia de los subalternos. En eso José Antonio, con su ejemplo de permanente activista, es también, creo yo, un ejemplo de filósofo gramsciano. Todo eso ha hecho José Antonio y hoy viene a pensar con nosotros sobre una de las claves más sugerentes de la filosofía política latinoamericana contemporánea. La conferencia se titula La modernidad barroca de las claves marxistas de Bolívar Echeverría. José Antonio, ¿qué más decirte? Esta es tu casa, tu facultad, tu congreso, porque un congreso como este hubiera sido imposible sin el referente de José Antonio, sin la participación entusiasta de José Antonio y sin el impulso de José Antonio. Esta es la facultad y este es el congreso
que te ha acogido y que tú has construido con tu dedicación y tu inteligencia. Así que muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Pepe. Esto ha sido una presentación tan generosa como extensa. Muchas gracias. Sí, por ese, incluso una especie de recorrido biográfico, académico e intelectual. Pero bueno, vamos a entrar en materia, que se hace muy tarde, ¿no? La modernidad barroca, como has enunciado ahora mismo, desde las claves marxistas de Bolívar Echeverría. Bueno, Bolívar Echeverría tiene importancia más que suficiente para traerlo aquí a este congreso. Y ahora, digamos, algo a lo que me sentía también comprometido, y ahora diré algunos motivos de por qué. Como comentamos con Bruno Osters en la sesión inaugural, eh, Bolívar Echeverría es uno de los autores más relevantes, ¿no?, en el campo marxista latinoamericano, y además debiera ser relevante en otros campos también, incluido el europeo. Así, de manera coloquial, en el diálogo posterior a la ponencia de Bruno, pues comentábamos que si Bolívar Echeverría hubiera sido europeo en vez de latinoamericano, bueno, hubiera dicho cosas diferentes también. Pero esa visión de Marx, esa tarea hermenéutico-crítica que hace de Marx y de su legado, pues le situaría en algo así como Walter Benjamin en Europa, con un papel y una atención que se le prestara semejante. Menciona a Walter Benjamin porque está muy próximo a Bolívar Echeverría, o Bolívar Echeverría a Walter Benjamin, ¿verdad?, porque es uno de sus referentes cruciales a la hora de interpretar a Marx. El motivo, aunque en fin, fue unos minutos a entrar en materia de lleno, pero sí lo voy a contar, ¿no?, porque sentía que siempre, ¿no?, una especie de deuda con él. Y esta ponencia pues, es algo así como un homenaje póstumo al cabo del tiempo a Bolívar Echeverría, si no recuerdo mal, en el 2010, ¿no? Yo conocí a Bolívar Echeverría en un congreso en México de la Asociación Filosófica Mexicana, creo que era en Morelia, sí. Y me impresionó mucho, ¿no?, su manera de presentarse, de exponer la profundidad de su pensamiento, y desde entonces lo fui siguiendo muy de continuo. Incluso luego nos metimos de lleno en un proyecto de investigación que nos ha llevado varios años sobre el barroco y el estos barrocos, recogiendo el legado de Bolívar Echeverría para traerlo también a nuestro contexto peninsular de crisis de la modernidad, etcétera. Algo de eso aparecerá. Pero ¿qué ocurrió? Por aquellos años, tú has aludido a mis responsabilidades políticas, yo fui delegado de Cultura de la Junta de Andalucía de Granada 2 años, ¿no?, antes de llegar, por otros motivos, al Parlamento, al Congreso, ¿no?, de los Diputados. Y la Consejería de Cultura organizó, con motivo del 4º centenario de Góngora, un año del barroco andaluz. Y organizó un congreso, bueno, de esto que hacen las instituciones macro, con muchos recursos. Recuerdo que se celebró en Antequera. Yo invité a Bolívar Echeverría. Tenía que estar aquí Bolívar Echeverría. Desgraciadamente, desde que yo lo invité hasta que llegó la fecha del congreso, se le diagnosticó una enfermedad que se lo llevó de manera rapidísima, ¿no? Pero el hombre tuvo la gallardía de enviar la ponencia, no estando ya que no podía viajar, y con ese horizonte ya tan cortito, pero mandó la ponencia, ¿no?, una magnífica ponencia para aquel congreso. Yo era responsable de la línea de ciencia, filosofía y teología en el barroco, con especial referencia al barroco andaluz, pero hacía falta una voz explícitamente, expresamente latinoamericana, y esa tenía que ser la de Bolívar Echeverría. Bueno, y ahora, al cabo de los años, pues hablamos en este congreso de Bolívar Echeverría y la modernidad barroca, ¿no? Vamos a ver. Trataré de aclarar también por qué esa preocupación tan intensa de Bolívar Echeverría, sobre todo a partir de cierta fecha, por el barroco. Y por el barroco latinoamericano, y además dicho desde México, donde el barroco, como en toda Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador, etcétera, tiene una fuerza cultural enorme, incluso como elemento de identidad colectiva, ¿no? Bolívar Echeverría trató siempre, sobre todo desde que estuvo unos años en Alemania y volvió de Alemania. En aquel año me ocurrieron tantas cosas, 68, y además nada más llegar ocurrió lo de, en fin, aquella tragedia en la Plaza de las Tres Culturas,
¿verdad? En México, donde fueron asesinados estudiantes y una represión fortísima que ha salido aquí en varios debates. Y además venía ya había estado en Berlín, había entrado en contacto con la Escuela de Frankfurt, y conociendo especialmente la obra de Benjamin, de Adorno, etc. Había colaborado con Rudi Dutschke, había conocido también la República Democrática Alemana. Por lo tanto, lo que era el marxismo de corte soviético, esa dogmática, la represión existente y, en fin, un sistema social, político, económico que no se sostenía y de luego que no era defendible, ¿no? Entonces él venía ya con esa idea de repensar el marxismo, de recuperar, si se quiere decir así, a Marx. Por eso el primer apartado de mi trabajo es la recuperación de Marx desde su discurso crítico, que fue el título de una de las primeras obras, los primeros libros, perdón, de Bolívar Echeverría. La contradictoria transformación capitalista de la realidad social. Trataba de recuperar a Marx para extraer a Marx, ¿verdad?, de esas lecturas ortodoxas, mecanicistas, dogmáticas y, desde luego, de la órbita estalinista. Y también, como estaban muy presentes en todos los autores de la Escuela de Frankfurt, bueno, pues había un marxismo que luego tuvo su deriva por el lado de la socialdemocracia, que luego fue renunciando a la herencia marxista y demás, poniéndola, digamos, entre paréntesis como un legado histórico sin mayores, a lo mejor, implicaciones políticas, y él pensaba que no, que había que recuperar a Marx, incluso que había que recuperar una perspectiva socialista. Otra cuestión distinta es cómo se lleva a cabo una política socialista. A eso, años después, eso en el torno del 68, cuando vuelve a América, además, a su país, bueno, su país de adopción, porque él nació en Riobamba, en Ecuador. Y luego ya, volviendo de Alemania, por razones políticas y por razones personales, se instala en México, disfrutando de la hospitalidad proverbial mexicana. Y busca también, digamos, que esa relectura de Marx pueda dar lugar a una visión de Marx que enlace mejor, que conecte mejor con las realidades latinoamericanas. Y aquí donde coge también pues, el testigo, ¿verdad?, de Mariátegui, que se ha trabajado por aquí, se han presentado intervenciones suyas, de Aníbal Quijano, de otros, y además, a volver, trabajó estrechamente como asistente de Sánchez Vázquez durante un tiempo. Mantuvieron siempre, digamos, cierta distancia teórica, pero una distancia personal que les permitía dialogar con facilidad, ¿no? Al cabo de 20 años, del 68 al final de los 80, se le plantea otra cosa, que también ha aparecido aquí a raíz de distintos autores, distintos debates. Es decir, ¿qué pasa, verdad, con Marx y el marxismo, ya no solo con la crítica que se pudiera hacer décadas atrás al marxismo soviético y, bueno, por otra parte, digamos, el bloqueo de cierta tradición reformista socialdemócrata, pero ¿qué pasa con el marxismo después de los 89, que se acaba de mencionar antes? El muro de Berlín cae porque se le empuja. Y además, bueno, en el 91 ya, la disolución de la Unión Soviética. ¿Cómo recuperar la herencia de Marx? Cuando él vuelve de Alemania, se pone a estudiar a conciencia, algo parecido a lo que contaba Café Colmenar esta mañana. Dussel, son como dos vidas paralelas. También con cierta interrelación entre ellas. Se pone a estudiar especialmente El Capital, desde la convicción que era una obra de una gran solidez científica, que no era nada dogmática, una obra donde había que entrar a fondo, porque además esa solidez científica también se ha subrayado por uno de nosotros en un potente marco filosófico. Se escribe, bueno, una tradición dialéctica que viene de Hegel, que critica a Hegel, y esa tradición dialéctica que luego hemos llamado del materialismo histórico. Él hace esa relectura de Marx, como discurso crítico, ¿verdad?, partiendo de esa crítica de la economía política, y entra pues, a indagar cómo ha sido ese capitalismo a lo largo de unos siglos. Él lo remonta, porque se ha mencionado, creo, en las últimas sesiones ahora, bueno, pues sus orígenes pues, al siglo XIV, cuando empiezan a cambiar en la Baja Edad Media, pues ciertos cambios técnicos que inciden en el modo de producción de la época, la urbanización, el papel de las ciudades, la aparición de una burguesía que ahora va cobrando cada vez más relieve en los siglos XV, XVI, hasta siglos posteriores ya de la Revolución Industrial. Entonces, esos cambios técnicos, tecnológicos,
van cambiando pues un sistema de producción, ¿verdad? Que ya no produce solo para un mercado autárquico que se autoabastece, sino que siempre tiene una proyección comercial mucho más potente, ¿no? Todo eso se multiplicaría en sus efectos con el descubrimiento de América, con la llegada de los europeos, españoles, de los portugueses a América, donde todo ese mercado empieza a hacerse mundial ciertamente. Él se concentra mucho en lo que también ha aparecido aquí en algunas de las intervenciones que habéis tenido, en la cuestión del valor, ¿no? Es decir, ¿dónde está ese meollo de la producción capitalista? Porque claro, todas las sociedades han tenido que resolver su reproducción social del modo de vida, todas. Si no lo hacen, van al caos y colapsan, cosa que ocurre en algunas sociedades por distintas causas, ¿no? Lo que ocurre con el capitalismo es que cambia drástica y radicalmente ese modo de reproducción social, ¿verdad? En virtud del papel que va cobrando ese mercado con unos cambios económicos tan potentes y tecnológicos que inciden en el modo de producción. Al cabo del tiempo le llamamos capitalismo. Entre otras cosas porque el dinero que viene moviéndose en los mercados desde mucho tiempo para, como intercambiador general, pues ya incluso deja de desempeñar solo ese papel y pasa a ser capital, ¿no? Sabemos dinero con un precio que se llama interés y además que permite una acumulación de riqueza como acumulación de capital precisamente. ¿Y qué ocurre con ese proceso? Con ese proceso es que los bienes que se intercambian en el mercado y que venía haciéndose tradicionalmente en función de su valor de uso, porque son necesarios para cubrir necesidades y desplegar posibilidades de una sociedad, pues ese valor de uso va cobrando un rostro nuevo, un cariz nuevo, una nueva forma de valoración de cara a ese intercambio en el mercado que va cobrando cada vez más escala en función de una producción que se incrementa y de un consumo que provoca, o que viene provocado por una mayor demanda e incluso que se incentiva. Y lo que ocurre es que ese valor, ¿verdad?, que ya desborda el valor de cambio. Ese valor que se traduce en dinero. Ese dinero es un precio con el que se intercambia. Ese dinero permite una acumulación de capital que es la que da lugar a la generación como elemento estructural del capitalismo de un plusvalor, ¿verdad? O también hemos llamado plusvalía. Y una plusvalía que va dando lugar en el empeño de que ese mecanismo funcione a una lógica de explotación que a su vez se va acentuando cada vez más, ¿verdad? Esa lógica de explotación que el capitalismo lleva dentro como elemento, digamos, fundamental y fundacional, ¿verdad?, es lo que hace que ese capitalismo nazca y se desarrolle con ciertas contradicciones que no se logra que se eliminen. Es más, que se acentúan, que se incrementan. Bolívar Severino utiliza distintas fórmulas para hablar de esas contradicciones del capitalismo. Sobre todo estoy concentrando en ciertas manifestaciones de esa contradicción, ¿verdad? Por ejemplo, en esa producción de un valor de cambio que se traduce en dinero, que moviliza el mercado, que activa de una manera impresionante esa circularidad de producción y consumo, bueno, pues toda esa dinámica lo que provoca, sin duda, es un crecimiento exponencial de la riqueza hasta el día de hoy. Digamos, va detrás de producir abundancia. Claro, todos sabemos que esa abundancia no llega a todos por igual, elemental, ¿no? ¿Por qué? Porque esa lógica de explotación, a su vez, va incrementando las desigualdades y se va produciendo esa misma asimetría estructural distinta de la que pudiera haber o había en sociedades pasadas. Bien, entonces, a la vez que se genera esa abundancia, esa riqueza, se fabrica pobreza. Es decir, el sistema la produce. No es una casualidad, no es una ley de la naturaleza. El sistema produce esa pobreza. Ahí es donde está el elemento fundamental de la contradicción. Ese empobrecimiento, ¿verdad?, que va afectando a determinadas capas de la sociedad a la vez que se integran en el sistema. Hay sectores del campesinado que pasan a proletarizarse y se integran en el sistema. E incluso pueden disfrutar de ventajas que no disfrutaban en situaciones sociales anteriores. Bueno, el campesinado, los siervos de la greva en el mundo medieval u otros en otras formaciones sociales.
¿verdad? Pero, digamos, eso no resta nada a ese empobrecimiento. Incluso hay sectores de la burguesía que se proletarizan. Y si miramos a la actualidad, hay sectores de la burguesía o del proletariado que se precarizan. Y si tomamos como ejemplo otras cosas, otras situaciones, hay sectores de nuestra sociedad que se ven desahuciados. Es decir, cada vez que hay un incremento, ¿verdad?, de valor de mercado, por ejemplo, de las viviendas por motivos especulativos, de inversiones inmobiliarias, de los grandes grupos empresariales, etcétera, etcétera, pues, ¿qué tenemos en esta sociedad? Pues en medio de la abundancia, un problema crucial, no llegó a estudiarlo Bolívar Echeverría, obviamente, pero podría ser un ejemplo de nuestro tiempo de eso. Y cómo, además, cuando pensamos hace unas décadas que irían amortiguándose las desigualdades, nos encontramos que muchas veces lo que está ocurriendo es lo contrario, a escala global, ¿no? Entonces, esa contradicción va dentro del sistema y tiene que ver con esa lógica de explotación. Una lógica de explotación también muy paradójica, porque vamos a ver, ese capitalismo configura la modernidad, la sociedad moderna, y la va configurando con un vínculo, diríamos, esencial, si queréis utilizar esta palabra, pero esa relación estrecha entre modernidad y capitalismo no implica tampoco una identidad total entre modernidad y capitalismo. Esto es importante, porque luego Bolívar Echeverría acabará defendiendo la posibilidad y necesidad de una modernidad no capitalista. ¿Cómo puede sostener eso? Porque desde el principio estaba pensando que en la modernidad hay otros elementos que no resultan agotados por la dinámica capitalista, ni resultan barridos del todo. E incluso algunos se generan en la modernidad a pesar del capitalismo contextual desde el que se hace. Es decir, hay motivos emancipatorios en la modernidad que han dado lugar a la secularización, a la democratización del poder, en fin, a la afirmación de libertades, con todas las limitaciones o déficits que debamos señalar en ese recorrido histórico. ¿Qué ocurre en el capitalismo de la modernidad? Lo que ocurre es que además de la contradicción entre la abundancia que se genera y la pobreza que se fabrica, ocurre que la modernidad, trabada por ese capitalismo con el que ella misma se configura, no puede dar cumplimiento a las expectativas que suscita. Puede dar cumplimiento parcial, pero ese cumplimiento muchas veces se ve negado, se ve trabado, o cuando hay avances luego vienen ciertos retrocesos, no solo en la modernidad, sino en la crisis de la modernidad actual, de manera tal que esa modernidad no puede cumplir sus propias expectativas. Y si miramos no solo a Europa, porque uno de los intereses de Bolívar Echeverría era salir del eurocentrismo y que el mismo marxismo se saliera de las limitaciones del eurocentrismo del propio Marx, ¿no? Entonces, ocurre eso, que se da esa contradicción y de que no puede cumplir sus propias expectativas. Claro, la contradicción, como en la abundancia, es que los dos polos que se confrontan no son ajenos unos a otros, no hablamos de contrarios. La contradicción dialéctica implica que aquello de lo que se habla son dos polos que se interrelacionan. Y se interrelacionan desde la negación que uno produce sobre el otro y de la negación que el otro quiere provocar sobre el uno. Cuando ese proceso de mediación, mediando la negación, entre tanto, no se produce, entonces, digamos, se convierte en una mediatización. Es decir, la contradicción se bloquea y se profundiza. Más si no hay reformas que lleguen a tiempo de buscar una salida a esa situación. Que, por cierto, no habrá salida definitiva. No habrá reconciliación total de los elementos de la contradicción. Deberíamos saber. Marx lo sabía, aunque veis cuando se arriba también la pluma utópica, ¿no? Bien, pero con todos estos referentes, claro, va perfilándose una sociedad con un economicismo cada vez más acentuado. ¿Sí? El mercado configura la sociedad, porque otros elementos configurados de la sociedad han perdido peso. Aquí se ha subrayado incluso cuando se ha hablado de comunidad, como plural voces de comuna. Recuerda aquello de Ferdinand Tönnies, la contraposición entre comunidad y sociedad, ¿no? Entonces se pasa de unidades, con ese sentido fuerte, comunidad, incluso en el mundo medieval, a sociedades muy individualistas. Claro, estamos en esa tensión, es decir, el individuo gana espacio, gana vida privada, gana afirmación de su libertad como autonomía, pero a su vez eso se le recorta por otro lado y el individualismo impide que todos los individuos puedan desplegar su propia individualidad que han ganado. Toda una sociedad muy individualista, como una paradoja.
o del individualismo propietario de Max Ferson y otros, ¿no? De Barcelona, parece que también escribió otro libro con un título semejante. Pues es que hasta el proletariado, el obrero, es tratado o puede sentirse como propietario ¿de qué? De su fuerza de trabajo, que la vende en un mercado supuestamente libre, muy condicionado. Y con una legislación contractual, que en lo mejor de los casos, pues bueno, puede tener cierto respaldo legal, en fin, pero bajo la ficción de la libertad de las partes, cuando efectivamente una parte es dominante y otra dominada. No, bueno, todo el mundo sindical, etc. ¿Veis? Pero esa mentalidad de propiedad, esa particularización de las relaciones, eso incide en un individualismo que llega hasta nuestro tiempo, acentuado. Porque además los espacios intermedios se han ido perdiendo. Todos los elementos de mediación, incluido el papel que desempeñaba la Iglesia como aglutinante y cohesionadora en la cristiandad medieval, se pierde y la Iglesia tiene que reubicarse, algo que estudiaremos después. Muy economicista, una sociedad individualista. Una sociedad, por otra parte, que va incentivando cada vez más el consumo y esos mismos que venden su fuerza de trabajo aspiran a un salario que les permita consumir lo que se produce. Luego llegará el fordismo, en fin, y eso se lleva a programas pretendiendo que las fábricas de coches, los obreros fabriquen el coche que puedan comprar, aunque sea de la gama baja. ¿Qué ocurre? Podemos perfilar todo esto mucho más, pero en el fondo, claro, esa misma contradicción de esa modernidad capitalista o de ese capitalismo que incide transformando radicalmente la sociedad en términos de mercado y todo, digamos, el engranaje institucional de la sociedad se va supeditando al mercado. El Estado, la Iglesia, otros elementos sociales, las universidades, llegamos al neoliberalismo. Pero el neoliberalismo no surge un día solo por Margaret Thatcher de Reagan o la Escuela de Chicago. Pues, sus antecedentes vienen de atrás, ¿no? Hay una crisis también de sentido, el nihilismo. En ese contexto, el capitalismo produce pues disolución de coordenadas de sentido que se va a acentuar, como diré, en el barroco y, claro, en un contexto nihilista y en ese contexto en el que la modernidad no puede cumplir sus propias expectativas, ¿a qué da lugar ese nihilismo? Pues aún eso lo trata en alguno de sus textos muy lúcidamente Bolívar Echeverría, incluso algunas décadas antes de que ahora lo veamos mucho más vivo y directo, mucho más crudamente. Pues una política cínica, perdón, una política cínica, va de la mano del nihilismo, ¿no? Bien, aquí encontramos todo esto y luego pues lo va abordando desde autores que le aportan un bagaje importante. Pues hay que destacar algunos de ese contexto de Escuela de Frankfurt, de figuras laterales, como fue el mismo Lukács, porque Bolívar Echeverría presta también mucha atención al fetichismo de la mercancía, a esa explotación con la enajenación que lleva y la cosificación que lleva de esos individuos, especialmente de la clase obrera, pero no solo de la clase obrera, con los consiguientes problemas de conciencia de clase, etc. Pero esa mercantilización, esa hipostatización del mercado, da lugar pues, a una sacralización del mismo. El fetichismo de la mercancía no se queda solo en la mercancía, en el intercambio de mercancía, una a una tomadas, ¿verdad? A través del cual pues, las relaciones económicas entre los objetos que se intercambian o el dinero que se paga, pues ocultan las relaciones sociales de explotación que conlleva, sino que es todo el sistema el que se va sacralizando. Aquí Bolívar Echeverría apuntará una cosa muy importante que ahora recogeremos y que tiene que ver con debates actuales. Anoche Antonio y yo, en fin, ya ahora un poco en perspectiva, también hablábamos de esto. ¿Qué detecta Bolívar Echeverría? En una sociedad que se debilitan los vínculos sociales, poco a poco que va sustituyendo esos vínculos sociales de antaño, incluso cuando los religiosos han perdido fuerza, porque la Iglesia deja de ser el factor de socialización que era anteriormente, la identidad nacional, la nación, y en el extremo la sacralización de la nación misma, con lo que conlleva el Estado, la soberanía, etc. O cuando falla la identidad nacional, en algunos casos, vamos a poner ejemplo ahora que nos desviarán del tema, pues surge de nuevo que la religión retorna de la peor manera, el término de fundamentalismo religioso, incluso a dar la identidad que hasta el Estado puede fracasar a la hora de construirla. Apartado siguiente. Un más enriquecido para profundizar en la comprensión crítica de la realidad social. La complejidad del hecho capitalista en modernidades diversas. Más enriquecido. ¿Por qué utilizo esta expresión? Porque es la que se utilizó mucho por tantos estudiosos de la Escuela de Frankfurt.
cuando Horkheimer y Adorno, Horkheimer como, en fin, iniciador del invento del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, allá en la final de la década de los 20, hace un siglo, uno de los objetivos fundacionales de aquel instituto, luego llamada Escuela de Frankfurt, era enriquecer la tradición que viene de Marx. Es decir, Marx solo no basta, Marx solo no tiene respuesta a todo. Hay que apoyarse en otros autores que se puedan entroncar, que puedan enriquecer la tradición marxista, porque el Marx del siglo XIX, pues a la vista estaba que no podía dar ya, digamos, solo la exégesis escolástica de textos de Marx, máxime con la deriva de del materialismo del Diamat por un lado y del reformismo socialdemócrata por otro en Alemania, pues aquello llegaba a un punto de incomprensión de qué estaba pasando en Alemania y se quedaban como bloqueados ante el acceso del fascismo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo aumentar ahora recuperar todo eso? Pero pretendieron enriquecer a Marx, sobre todo por dos vías. Una, con Freud, el freudo-marxismo, el psicoanálisis, porque había que entrar en la dinámica psíquica, en la sociopsicología, qué pasa en las cabezas de la gente, cuando además, esperando desde el punto de vista objetivo que se dieran determinadas condiciones para hacer frente al fascismo mismo, pues no ocurría. ¿Qué pasa? La falsa conciencia de Lukács, otro autor de referencia desde Historia de Conciencia de Clase, da cuenta de todo. ¿Qué hay detrás de la falsa conciencia? Claro, el problema de las ideologías le llevaba a Freud, a enriquecer el marxismo con Freud. Otro autor de un peso enorme en la década de los 20, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, Max Weber, con su enfoque de la política, su enfoque del poder, en fin, con todos sus análisis y sobre todo con aquel estudio suyo de economía, sociedad y religión y todo ello, y sintetizado en el librito La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Mucho de ello se va a hacer cargo Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría pretende hacer algo parecido a lo que hicieron los frankfurtianos de los años 20 y siguientes, sobre todo en la primera época de la teoría crítica. Y presta especial atención a Benjamin, a Lukács y a otros. Y además, la teoría de Marx no es solo crítica de la economía política. El marco filosófico también le hace que sus mismos estudios de economía sean un estudio crítico de la sociedad y la historia. No es puro análisis del capitalismo. Eso lo hacían Jeremy Bentham, Adam Smith y otros, que tampoco se limitaban a eso. Y ese marco filosófico es el que inyecta, digamos, una mirada ética en el mismo Marx. Por eso no solo explica, sino que critica. Pues hay un proceso de comprensión crítica, no de mera explicación funcional o positivista, ¿no? Entonces eso había que enriquecerlo, y Bolívar Echeverría trata de enriquecerlo de cara a una teoría crítica de la cultura. Y un enfoque de la cultura que ha de ser materialista, el mismo. No hay que reservar el materialismo histórico por el análisis económico, político y del modo de producción y sus correlaciones políticas, etc., sino la misma teoría de la cultura tiene que ser materialista. Y es ahí donde se emplea muy a fondo, y luego sacará los frutos de ese enfoque, Bolívar Echeverría. Y él va detrás de un concepto de cultura que además vincula al concepto de praxis. Es una de sus diferencias con Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez habla de la praxis en un sentido muy circunscrito, de la acción política consciente, etcétera, con el protagonismo no solo del movimiento obrero, sino de otros sujetos políticos, como se llama eso, etcétera. Bolívar Echeverría ensancha el concepto de praxis y habla de una práctica social. Y la cultura, pues, es lo que va fraguando a través de esa práctica social de unos humanos que son sociales y son humanos que hablan. La socialidad y la lingüisticidad pues son elementos, digamos, consustanciales a la realidad humana, y ello se despliega según necesidades y posibilidades en cada contexto cultural determinado. Eso hace que haya que atender a otros muchos factores que se ahorman en la cultura, a las prácticas, a las instituciones, a los modos de organización, a las tradiciones, al bagaje mítico, a los elementos simbólicos. Eso por una parte. Pero luego el capitalismo no solo incide en la transformación social y en la configuración de la modernidad porque, bueno, desencadene unas actividades económicas que incentivan la producción, el consumo, el intercambio, el papel del mercado. No. El capitalismo tiene que ver con la ponencia de ayer de Ana también, cuando hablaba de significante y significado. Se dio cuenta cuando yo le planteé algo al final. El capitalismo es un sistema de signos. Altera la red de significados de una sociedad. Pone una carga semiótica que va incidiendo en cómo una sociedad se autocomprende. Va obligando a una relectura también interna que incide en la autocomprensión de una sociedad.
Entonces, la cultura, no hay que verla al modo esencialista como el espíritu de los pueblos, la acción eterna, lo que produce la élite en el plano de las realidades artísticas, literarias, filosóficas, más depuradas, ¿no? La cultura es toda esa práctica social que va con la reproducción de la vida misma. Es el marco, el mundo de la vida en que la reproducción de la vida tiene lugar. Siendo eso así, una de las conclusiones, ya no podemos detenernos más a fondo en esto, a la que apunta Bolívar Echeverría, yo creo que muy clarividentemente, y bueno, muy en paralelo con Dussel, es que Bolívar Echeverría, si esa modernidad capitalista, esa modernidad y el capitalismo que se van interrelacionando estrechamente, pues da lugar a diferentes modernidades. Si nos fijamos en el mundo occidental, otra cosa es qué pasa después, a raíz de los imperialismos, el colonialismo, si se expande la modernidad hasta llegar a la época de globalización, ¿qué ocurre? No, pero circunscribiéndonos a los siglos, bueno, de esa etapa de configuración o conformación de las sociedades modernas capitalistas, hay al menos dos modernidades que es obligado distinguir. Una, la modernidad del sur de Europa, es decir, la modernidad de Portugal, España y sur de Italia fundamentalmente. Y otra es luego la modernidad del centro y el norte de Europa. La modernidad del centro y del norte de Europa está vinculada a la reforma protestante, entre otras cosas, entre otros factores culturales de un peso enorme, más la ética protestante y el rito del capitalismo. Porque esa modernidad lo que activa ya no solo son cambios en el sistema de producción, sino producir un tipo humano, tipo, si queremos, de personalidad o de carácter social, como diría Fromm, ¿verdad? Donde la socialización religiosa, ya en términos de la reforma luterana, da lugar a rasgos de personalidad, ¿verdad? Y a una moral que es como el traje a la medida del tipo humano que necesita el capitalismo emergente y ascendente que se va consolidando. Y Max Weber se concentra sobre todo, no tanto en el luteranismo y protestantismo general, sino en el protestantismo ascético, es decir, el calvinismo, que sobre todo en los Países Bajos, Holanda, Spinoza supo mucho de ellos, pues, porque los tenía enfrente, pues entonces Holanda era país pionero del desarrollo capitalista, entre otras cosas porque la banca holandesa de los Países Bajos era más potente, también por factores como que la corona de la monarquía hispánica le inyectaba dinero para sufragar las guerras supuestamente de religión, que eran guerras políticas por la hegemonía en Europa de la corona española, de la monarquía hispánica, tiempo de Carlos V y luego de Felipe II, ¿no? No me ahorro decir que por eso el recorrido de Sevilla al puerto de Santander se llama Ruta de la Plata, porque la plata que entraba de América por el Guadalquivir hasta el puerto de Sevilla era llevada hasta Santander y a los bancos. Entonces, era una potencia económica los Países Bajos. Y el capitalismo ya, en ese caso, urbano, financiarizado, diríamos, etcétera, más potente era Holanda, que con sus dimensiones desarrolló un imperio marítimo enorme. Pero estaba el otro capitalismo, que además, luego insistiremos también, con ciertos rasgos peculiares, por lo que supone la realidad americana, era el capitalismo del sur de Europa, llevado a América. Y además llevado a América en camino de ida y vuelta. Es decir, que ese capitalismo y esa modernidad se lleva a América y de América vuelve. Entre otras cosas, vuelve debido al expolio que supone la colonización de América y de la misma plata y otros recursos que volvieron para acá. Pero es la primera modernidad. Entonces la modernidad, incluso en el terreno filosófico, pues no empieza solo con Descartes. Podemos citar a Husserl aquí. Antes del ego cogito está el ego conquiro, el yo conquisto. No solo en términos individuales, obviamente, sino el correlato del yo cartesiano, que era el estado hobbesiano, ¿no? Entonces, esa es la primera modernidad. Es la modernidad de la época del barroco. Bolívar Echeverría. La modernidad de la época del barroco hace que entre esas modernidades, especialmente esa primera, se conforme como modernidad barroca. No solo la modernidad de la época del barroco, sino ella misma, esa modernidad, se configura como modernidad barroca. Y esa modernidad barroca deja, pues, la modernidad de lo barroco que llega hasta nosotros. No sé si me explico lo suficiente. Entonces hay como tres momentos. El barroco como época, sí, finales del XVI, siglo XVII, la modernidad barroca que se configura y que se prolonga en el sur, más que en el norte, zonas históricas y de todo tipo, de políticas económicas, y luego lo barroco
de esa modernidad que además perdura hasta nuestro tiempo. Y eso nos lleva a desarrollo a un apartado tercero. El ethos barroco y el perfil diferenciado de una modernidad otra. Hay distintas modernidades. Una modernidad otra que ya no es solo la del sur y la del norte, ¿eh? Como tertium datur, como tercera opción en una época de crisis, ¿no? Claro, aquí, pues, Bolívar Echeverría se mueve ya desde esa interpretación que ha hecho de Marx, de esa interpretación de la reproducción social, desde esa expansión del mercado, desde esa concepción materialista de la cultura, ¿verdad? Y trata de dar cuenta ya del barroco y de esa modernidad barroca en ese mundo de la vida que se va configurando. En este momento me permito, así para ahorrar tiempo y no divagar, en una breve descripción de lo que supone la época del barroco. Ciertamente, lo barroco se origina en época, la del barroco, que no solo se vive como de cambios, sino más exactamente como de crisis, dada la profundidad de los cambios y a su vez la carencia de suficientes referencias para darle respuestas adecuadas. Ya no valían las que venían, no ya de la cristiandad medieval, sino del mismo Renacimiento. A la siempre presente oscuridad del momento vivido, la expresión que utilizaba mucho, por ejemplo, Ernst Bloch, El principio de esperanza y otros, se añade la desazón por no saber del todo cómo arrojar luz sobre el mismo punto vivido, el momento vivido, a la vez que una profunda melancolía, cuestión casi barroca por excelencia, antes lo mencionó uno de vosotros, que se extiende socialmente expresándose por muchos casos culturales. Esto ha sido muy estudiado entre nosotros y en América también, por ejemplo. Bueno, hasta el último premio Nobel tiene una obra muy interesante sobre la melancolía. La crisis del barroco, desde la que emerge lo barroco como forma de la propia cultura, como estilo que impregna todo, desde el arte hasta la política, desde la religión hasta la filosofía, desde las relaciones sociales hasta la alta diplomacia. Todo eso es el mundo de lo barroco. Esa especie de voluntad de estilo, de forma, no se queda meramente en algo externo, que muchas veces es el cliché de los barrocos, por más que busque expresamente manifestarse de manera exuberante, sino que por el contrario, esa exuberancia señala el rodeo incluso sensual mismo, corporal, para llegar al fondo. El cultivo de la apariencia no es para quedarse en las apariencias, sino para llegar al fondo. Hay que dar, digamos, esa especie de rodeo continuo. De ahí el sentido de engolfarse en las volutas, de perderse en los pliegues. Bueno, obvio que bien Deleuze cuando habla del pliegue, refiriéndose al pensamiento de la gente. Servirse de la simulación y apoyarse en el artificio, incluso dudar para creer de otra manera. Pues las coordenadas seguras del pasado desaparecieron. Un par de años antes del jugar cartesiano entre vigilia y sueño a la búsqueda de verdad cierta, la vida sueño calderoniana andaba dramáticamente por esos derroteros, no solo epistemológicos, sino existenciales. Así, desde las columnas salomónicas de Bernini hasta, digamos, los rodeos gracianescos con el arte de ingenio para conjugar coraje y prudencia, como también desde los enrevesados argumentos teológicos para compatibilizar libertad humana y omnisciencia, voluntad divinas, al igual que el actuar como si Dios no existiera, para aún así hacer lo que se debe desde las solas propias fuerzas, y hasta el vivir a la sombra de las monarquías absolutas, criticando la razón de Estado por origen de tantas arbitrariedades. Todo eso es rodear los problemas tratando de vislumbrar el fondo para hallar una salida. Por eso, contando con que en el vislumbre se atisba, que el fondo es un vacío, que desde nuestra finitud nos remitimos a un infinito inasible, que desde las más profundas convicciones se invoca a un Dios que es Deus asconditus, Dios escondido. Con todo eso se está leyendo en un mundo en crisis. El barroco es respuesta epocal, el barroco, en el siglo del barroco es respuesta epocal a una gran crisis. Ya no estamos en el optimismo renacentista. Por eso esas grandes paradojas, ¿no? Grandes imperios, como el español, en decadencia. Desarrollo de la ciencia experimental, galileana, etc. Pero no quita el escepticismo que cunde por todos sitios, ¿no? El desarrollo impresionante del arte, de la literatura. Bueno, y por otro lado, aquí estáis especialistas en ello, la literatura del pobre, de la que hablaba Juan Carlos Rodríguez, la picaresca, ¿no? Y junto pues, a ese desarrollo espectacular en el sentido literal del término, por el desarrollo de lo dramático,
Bueno, pues la vida tan miserable de muchas personas en una España donde se pasaba mucha hambre. Y por eso la gente, había muchos que se embarcaban buscando nuevas aventuras y posibilidades en América. Época de crisis. Ojo, Bolívar Echeverría está ya escribiendo y pensando desde Sudamérica. A esos factores de crisis en América, la invención de América, de que habla Obama, los territorios a los que llegaron los europeos, etcétera, la colonización, el imperio, la crisis se agudiza muchísimo más. Porque el choque ya no es solo entre un mundo que había y las coordenadas de sentido que desaparecieron, ¿verdad? Entre las seguridades incluso que trató de rescatar con referencia al mundo clásico del Renacimiento y luego el desasosiego que produce melancolía. Bueno, en esta península melancólica, como dice Rodríguez de la Flor de Salamanca, que era España, ¿verdad? Pues, bueno, pero la crisis es la que viene con el choque entre colonizadores y colonizados, conquistadores y conquistados, invasores e invadidos, y la colisión entre culturas, la gran perturbación, que dice Fernández Boy. La gran perturbación, que no hay que esperar a Fernández Boy. Fernández Boy habla de la gran perturbación dedicándole unas páginas magistrales a Bartolomé de las Casas, que de encomendero pasó a ser un gran crítico de la colonización, que obligó, bueno, a que Carlos V convocara la controversia de Valladolid acerca de los derechos de los indios, si tenían o no tenían almas. Ahí hicimos una cuestión metafísica. No era una cuestión metafísica, estaba en juego el derecho de conquista, estaba en juego el derecho de propiedad de los indios, la justificación o no de la conquista, de las prácticas encomenderas. Claro, la corona se hizo cargo de aquello, pidieron las leyes de Indias, pero el Atlántico es muy grande para las calaveras de entonces. Y de aquí a allí, pues, la buena voluntad y la crítica de Bartolomé de las Casas, que fue acentuando, y lo estudió muy bien Fernández Boy, a lo largo de su propia trayectoria, más allá de su crónica de India, pues luego no tenía el efecto suficiente. Y entonces allí se producía esa colisión entre esos dos mundos. Claro, una colisión muy desigual. Es decir, que la asimetría capitalista y la desigualdad de la modernidad capitalista europea allí era mucho más grave, mediando la realidad del imperio, la realidad de la colonia. Luego un asunto que, bueno, no ocupa tantas páginas en Bolívar Echeverría, que es toda la cuestión de la esclavitud. Bien, y se produce pues ese choque con una violencia enorme, y Bolívar Echeverría le prestará mucha atención, pero que no deja de producir una hibridación o mezcla de culturas, mestizaje. Y ahora veremos cómo ahonda Bolívar Echeverría en eso. Es decir, que de la mano de la violencia vienen unas realidades mestizas y además, digamos, una reubicación por las dos partes. La parte conquistadora, pero claro, estaba en ventaja de su posición de dominio, y la parte conquistada que tiene que buscar su hueco, su modus vivendi, su supervivencia, sus modos de resistencia, hasta donde pudiera para resistir al genocidio, al epistemicidio, ¿verdad? Y, bueno, al menos mantener la memoria a la espera de otras circunstancias donde la modernidad que se estaba gestando, y América era clave en la gestación de la modernidad europea, pues diera lugar a otras posibilidades. En este contexto donde Bolívar Echeverría habla del ethos histórico. El ethos histórico aquí recoge, bueno, los distintos sentidos de lo ético de Hegel, a ver, pero sobre todo, para no divagar demasiado, digamos, trata de marcar distancia a la vez que se deja influir por más Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero desde esa visión de la cultura como praxis colectiva, como mediación de los procesos históricos de producción social de la vida, pues cada sociedad, en cada época histórica, tiene un ethos, digamos, un modo de habitar el mundo, una costumbre en la que plasma sus concepciones morales, sus símbolos, sus expectativas, donde se precipitan sus tradiciones, ¿verdad? Ethos históricos. Cada sociedad tiene su ethos histórico, ¿no? Utilizo una expresión que luego, curiosamente, ¿no? Es, digamos, en un mundo de la vida, el ethos histórico es, digamos, el modo de construir morada en ese mundo en el que vive, la morada. Es curioso porque es la expresión que utiliza Américo Castro cuando utiliza también esta expresión para explicar, bueno, determinados momentos históricos, que entiende esos momentos, etapas históricas como morada en la que se vive. Curiosamente, Bolívar Echeverría, no tengo referencia de que conociera la obra de Américo Castro, pero igual coinciden en eso de manera sorprendente, ¿no? 4 ethos históricos, dicho muy brevemente. Aquí
¿Por qué detenerse cuando hace la lectura de Marx en la correlación entre valor de uso, valor de cambio, valorización, plusvalor, etcétera? Porque luego, cuando diferencia los distintos modos en que se presenta el ethos histórico en el arranque de la modernidad misma, prolongándose hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues aparecen 4 tipos. Y la manera de diferenciar, entre otras, esos 4 tipos es cómo entienden esa correlación entre valor de uso y valor de cambio. Él habla de un ethos histórico tiene 4 tipos. Si se recoge la terminología de Max Weber, diríamos que son tipos ideales. Me parece que José hablaba también respecto a esto, no sé, respecto a otras cuestiones. Tipos ideales que en la realidad no se dan puros. También hay mestizaje entre ellos, hay solapamiento, entrecruzamiento, pero hay uno que es dominante en una sociedad y hay otros que son dominantes según clase, estrato, comunidad, colectividad. No es lo mismo el ethos histórico de las comunidades indígenas o de ciertos sectores de población criolla que el ethos histórico en América mismo de la minoría blanca dominante castellana, etcétera, que llevaba pues todas las riendas de la administración colonial, imperial. ¿Veis? Brevemente, podéis contar después en muchos sitios. El ethos histórico, en su primera forma, él lo llama ethos realista. Sí, podemos decir, un ethos pragmático. El ethos de los sectores dominantes que ven ventajas en todo el proceso de ese capitalismo incipiente en América colonial imperial, ¿verdad? Que se está desplegando y que se benefician de esa acumulación de capital porque están en esa posición dominante de controlar las riendas de ese mismo proceso productivo con todos sus factores ideológicos, políticos, etcétera, ¿no? Desde el ethos realista, digamos, niegan que haya una contradicción entre valor de uso y valor de cambio, que la modernidad... No, ven la modernidad capitalista como un proceso de engalzar, que hay que sumarse y extraerle todo el rendimiento posible en términos de fortalecer posiciones de dominio. Por lo tanto, un ethos pragmático, puro y duro, de lo cual hoy podríamos seguir contando muchos ejemplos de sectores de nuestras sociedades que responderían a ese ethos realista. Una forma de ethos histórico. A la segunda forma, él le llama ethos clásico, ¿verdad? Perdón, vamos a empezar por el otro, el ethos romántico. El ethos romántico. El ethos romántico, para darle, si al otro le hemos llamado pragmático, en fin, traduciéndolo a nuestros contextos, podríamos decir que el ethos del emprendedor, por excelencia, ¿no? Cuando se invita pues esa falaz de meritocracia de los emprendedores, están invitándonos bueno, a asumir pues incluso esta dinámica capitalista en su sentido más aventurero, en su sentido más arriesgado y tratarle pues de darle el máximo rendimiento, ¿no? En este caso pues también se amortiguan pues los elementos de colisión y de contradicción interna de esa modernidad capitalista. No tiene tanto ese componente pragmático de extraer un rendimiento desde unas posiciones firmes, no, sino es el que arriesga y ve ventajas. Claro, en el contexto de América hay un componente aventurero. En los conquistadores, en los colonizadores de riesgo, era la plasmación del ethos romántico. Luego aplica esto del ethos romántico a ciertos procesos políticos, sobre todo del siglo XIX, etcétera, cuando surge el más autorromanticismo en la misma Europa, ¿no? Bueno, tercer ethos, el ethos clásico. El ethos clásico, podemos decir, el ethos conservador. Pragmatista, emprendedor, conservador. El ethos conservador, bueno, pues si el ethos romántico niega la contradicción, no quiere verla y se suma al carro de manera despreocupada, el ethos clásico se da cuenta de la contradicción, pero, digamos, saca la conclusión de que hay que acomodarse. Son los sectores conservadores, que no arriesgan, no son capitalistas, podemos identificarlo con lo que sería el funcionariado, la administración, sectores del mundo académico, en esos clásicos, añoranza de un pasado que ya no va a volver, ¿verdad? Todo eso da ese perfil de esos clásicos. Y luego está el ethos barroco propiamente dicho, es decir, en la época del barroco, en esa modernidad barroca, configurando la modernidad de lo barroco, el ethos barroco, lo que él llama ya explícitamente así, es un ethos ya muy singular, que responde a ese espíritu de la época. Claro, ¿por qué llama que ese ethos es la tercera opción, el tertium datur, frente, juega aquí con el principio lógico del tertium non datur, entre A y no hay opción, o una cosa o la otra,
¿verdad? Entre A o B, si B es igual o no A, es decir, entre una modernidad contradictoria y una modernidad no contradictoria, pues parece que no hay contradicción entre los realistas y los románticos. No, pero él dice, el eso romántico responde a una opción tercera, tertium datur, y es la opción de quienes resisten sin someterse. Podemos decirlo así. De quienes, bueno, incluso, algo muy barroco, simulando sometimiento, ofrecen resistencia, dicho al revés. Una resistencia hasta donde pueden, porque imaginemos las comunidades aborígenes, ciertos sectores de población criolla sin mucho poder, bueno, y van surgiendo de ese mismo espectro, pues figuras destacadas o determinados planteamientos, ¿verdad?, que tratan de hacerse oír, pero que no tienen fuerza suficiente para pensar, para actuar contra la realidad que se les impone. ¿Qué van a hacer con la imposición colonial, imperial? ¿No? Entonces, ahí surge el esos romántico. El esos romántico da lugar, por lo tanto, a ese tipo de resistencia. Aspira entre las modalidades posibles, no está conforme. Digamos, ahí surge el germen de otra modernidad, o una modernidad otra, si queremos, bueno, ¿por qué tiene sentido hablar de una modernidad otra? No es una más añadida a las otras, sino que es con una lógica diferente, que luego diría no capitalista, es decir, dicho en términos de la economía del sistema de producción, donde todo valor de uso no quede sacrificado y absorbido por el valor de cambio que impone la lógica del mercado. Habida cuenta de que valor de uso no es solo el de los bienes materiales, valor de uso de la literatura, valor de uso de productos filosóficos, valor de uso de instituciones políticas, es decir, el mercado se iba engullendo todo, iba tragando todo, ya se podía tener, aunque no se teorizar sistemáticamente, pues esa sensación de que una cultura se ve arrasada, ¿verdad? ¿Y cómo resistimos? ¿Cómo sostenemos los valores? Claro, el esos romántico, perdón, el esos barroco, tiene componentes, ahí salía también en lo de Ana Gallego, componentes precapitalistas, porque trata de recuperar una tradición que busca resistir, sobre todo frente al arrollamiento colonizador, imperialista, genocida, epistemicida, etc. Pero en ese gesto que viene de un precapitalismo, digamos, va el aliento de una posición postcapitalista, o podríamos decir transcapitalista, y que trata de salir de la lógica que se quiere imponer. Bueno, preguntas ulteriores a raíz de estos derechos barrocos. Bolívar Echeverría lo estudia bien, lo documenta perfectamente, si me permitís y sin abusar de... Bueno, no sé ya dónde estamos. En cuanto a tiempo, para que quede claro, la cuarta manera, textual, suyo, de interiorizar el capitalismo en la espontaneidad de la vida cotidiana es la de derechos que podríamos llamar barroco. Se trata de un comportamiento que no borra, como lo hace el realista, la contradicción propia del mundo de la vida en la modernidad capitalista, y tampoco la niega, como lo hace el romántico, que la reconoce y la tiene como inevitable, de igual manera que el clásico, pero que, a diferencia de este, se resiste a aceptar y a asumir la elección que se impone junto con ese reconocimiento, obligando a tomar partido por el término valor en contra del término valor de uso, que es lo que hace el clásico que se resigna. No mucho más absurda que las otras, podría decirse, vista desde fuera, la estrategia barroca para vivir la inmediatez capitalista del mundo implica elegir un tercero, tertium datur, que no puede ser, no encuentra plasmación inmediata desde la praxis de que se consigan esos objetivos. Consiste en vivir la contradicción bajo el modo de trascenderla y desrealizarla, llevándola a un segundo plano, imaginario, en el que pierde su sentido y se desvanece la contradicción, y donde el valor de uso puede consolidar su vigencia pese a tenerla ya perdida. ¿Cómo se recupera? Con cierta intención ética a la esperanza activada de la memoria de que sea posible eso que se anhela y que ahora mismo no es alcanzable. No me resisto a... Por una parte, cuando hemos estudiado sobre esto, en el proyecto de investigación hemos hecho mucho interés, es una de las cosas de las que me ha ocupado especialmente. Estos barrocos, cuando perdure, como la modernidad de lo barroco hasta ahora, incluso en aquella primer siglo XVII, del lado peninsular, ¿tiene correlato o es solo algo propio de América? No tiene la densidad y la fuerza que tiene en América de esos barrocos. Por eso también el barroco americano es distinto.
y tiene mucha más fuerza a la hora de configurar identidad cultural en los países o repúblicas americanas, visto ya desde la independencia, ¿no? Pero hay rasgos de esos barrocos. Por ejemplo, uno de los que yo he rastreado es decir, autores que tenían que convivir con las monarquías absolutas. Pero a su vez, lo mencioné antes, estamos radicalmente en contra de algo que nació con las monarquías absolutas en cuanto a estructuras de aquellos estados que se consolidaron después de Westfalia, la razón de Estado. Ya se aplicaba y estaba autorizada, ¿verdad? Vamos a citar ahora toda la tradición y autores, variaría mucho del tema. Autores que hacen esto, por ejemplo, Francisco Suárez, nuestro paisano, o como Baltasar Gracián, entre otras cosas, que habla, la ridiculiza en el Criticón como razón de Estado. O como el mismo Saavedra, Fajardo, ¿verdad? Que era diplomático, pero tenía que habérsela salvando allí, bueno, los intereses de la monarquía hispánica, pero contrario a la razón de Estado. Si no trataban con aquello, claro, le situaban en desventaja contra Richelieu, el cardenal, que casi aglutinaba todo el poder en la Francia del final del 17, y ese no tenía empacho ninguno en aplicar la fe de Estado de manera expeditiva, por ejemplo, ¿no? Luego, yo creo que se puede hacer una lectura de Spinoza de manera análoga, y así lo intenté en algún texto, a como, pues, hablando de la distancia, ¿no? De Leslas, de Leibniz, como autor barroco, que entre otras cosas se sirve de un gran artificio. ¿Qué mayor artificio de una ética demostrada al modo geométrico? ¿No? Y hay muchos elementos, y en este caso, el mundo de la crisis de Spinoza no era solo el mundo modernidad frente al renacimiento y medieval, la crisis de sentido, emergencia de las nuevas clases sociales, las nuevas estructuras políticas. Bueno, en América estaba la colisión entre colonizadores y colonizados. ¿De dónde venía Spinoza? De la colisión entre la casta cristiana católica y los judíos expulsados o obligados a convertirse, ¿no? Hay una colisión entre dos mundos y que Spinoza trata de salvar, así, a través de su filosofía, aunque le costó no solo la emigración a los Países Bajos, como hizo su familia huyendo de la Inquisición, sino que le costó que luego, cuando volvieron al judaísmo, le expulsaran a él de la sinagoga judía en Ámsterdam, ¿no? La colisión entre dos mundos. Puede leerse así Spinoza, lo he intentado en algún momento. Bolívar Echeverría, lo voy a solo mencionar porque merece la pena, porque es muy, muy sorprendente. ¿Qué institución pone como exponente, bueno, si no de esos barrocos, algo hay, pero al menos de la aspiración a otra modernidad, a una modernidad otra? Si tuviéramos tiempo, pondríamos el relojillo de los ordenadores funcionales, que eso ocurre. La Compañía de Jesús, y le dedica textos fantásticos, que yo no sé si lo conocen todos los jesuitas, quienes se dedican a esto, seguro que sí. ¿Qué representa la Compañía de Jesús? La contrarreforma católica. Formula una cosa que la verdad se me había pasado por la cabeza y me la encontré escrita por Bolívar Echeverría. Fue una desgracia que la reforma católica se llamara contrarreforma, porque a la postre dio un cliché muy conservador a la contrarreforma, sobre todo cuando los jesuitas fueron expulsados de América y de todos los territorios hispánicos, y entró la misma compañía en una deriva conservadora tremenda hasta el siglo XX. ¿Por qué? ¿Qué supone la teología de la contrarreforma que encarnaba? No solo, la Compañía de Jesús. Pues el intento de otra teología. ¿Cómo se habla de Dios cuando ya no valen las categorías teológicas de la escolástica? Incluso hay que reformar la escolástica tan a fondo que incluso con los instrumentos de la escolástica se dé lugar a una cosa distinta. Francisco Suárez, en sus disputaciones metafísicas, en sus De Fidei. Que, por cierto, Heidegger era el que decía, este es el hombre. Este es el hombre que ha dado lugar después, a través de Descartes y otros, a la metafísica moderna. Tampoco es que simpatizara Heidegger mucho con ella, pero le reconocía ese influjo de una filosofía que se estudió en las universidades europeas por los siglos. Entonces, la Compañía de Jesús, pues no solo por la cuestión religiosa, en otro discurso teológico, antes mencioné pues todo el debate sobre la libertad, por Luis de Molina y otros, etcétera, acerca de cómo compatibilizar la libertad con la omnisciencia divina. En el fondo estaba la cuestión cristiana. ¿Sobre quién recae la responsabilidad del mal? ¿No? O hay que actuar al lema jesuítico como si Dios no existiera, ¿verdad? Asumiendo la propia responsabilidad.
¿verdad? Pero, bueno, en el fondo está el Deus ex conditus, todo esto. Y luego, desde el punto institucional, ¿qué trataba? Pues de reformular el papel de mediación también cultural de la Iglesia, que había quedado barrido, por una secularización en ciernes. Y luego las realidades como las reducciones del Paraguay, con muchos componentes eurocéntricos, coloniales, etcétera, pero trataban de ser, digamos, unos espacios de construcción de sociedades modernas, otras, en un contexto colonial. Claro, eso fue ya muy peligroso cuando pasa la corona de los Austrias a los Borbones, que no aguantaban nada de eso, eran mucho más colonialistas en el sentido duro que los mismos Austrias, ¿no? Bien, lo apunto solo, alguien puede pensar que es una curiosidad, pero yo creo que da mucho juego. El ethos barroco, por lo tanto, como concreción de esas modernidades distintas de la aspiración a una modernidad otra. Para terminar brevemente, a ser posible, la idea de una modernidad no capitalista, como propuesta para la acción desde el mestizaje cultural y contra la blanquitud hegemónica. La cuestión de fondo, ya la he señalado antes, es esos barrocos perdura hasta hoy. Sí, el esos barroco y todo lo que es los barrocos, en la modernidad de los barrocos está en el origen de la modernidad, en la primera modernidad, sobre todo en el sur y luego en América, recreado el barroco en profundidad, asumiéndolo como propio, a través del mestizaje. En la época, no ya de la posmodernidad, sí, en los finales de los 90, comienzo de este siglo, en la crisis de la modernidad rotunda, en la que estamos, incluso con los nuevos ingredientes de esta globalización zarandeada, con estas guerras que desgraciadamente están ocurriendo, más bueno, pues una disputa por las hegemonías. Ahora mismo pensamos que iba a un mundo multilateral y que hay una colisión entre las pretensiones de hegemonías de Estados Unidos, Rusia, China y Israel por medio, como país colonial, etcétera. ¿Perdura el ethos barroco? ¿Qué sentido tiene? Nos encontramos en una situación parecida, por supuesto de crisis, acentuada en el nihilismo de la época. De cinismo, ¿para qué vamos a gastar mucha saliva si lo estamos padeciendo de continuo en nuestra vida pública y en muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué suponen esos barrocos hoy? ¿Cómo articulamos estas resistencias con pretensiones transcapitalistas para una sociedad, una modernidad no capitalista desde la realidad actual? ¿Y cómo eso se lleva a la praxis? Porque reconozcámoslo, después de 3 días intensos hablando de marxismo, ¿cómo está la izquierda en su capacidad de ofrecer alternativas? Aparte ya de nuestros debates muy pertinentes de estos foros académicos, ¿cómo está la izquierda? No goza de muy buena salud, ¿no? Pero por eso vamos a desistir. Bolívar se debería ser planteado político. Claro, desde la conciencia de que ha sido colonizado y pervertido por el mercado. Y no solo por la Escuela de Chicago mencioné antes, los muy atrás, ¿no? Pero ante eso, ¿cómo reconstituimos lo político? ¿Y cómo hacemos una política, llamémosla, socialista, emancipadora, transformadora, etcétera? ¿Cómo apuntamos a ello desde lo que hoy pudiéramos reconocer como herencia de la modernidad de los barrocos y de esos barrocos que cuajó, como un esos barrocos o algo que pudiéramos entender, si no con el mismo rótulo, de manera parecida a lo que significó el barroco entonces, ¿no? El esos barrocos. Claro, el contexto es mucho más complicado. Aquí, de cara a una praxis política transformadora, en esa reconfiguración, reconstitución de lo político, bueno, voy a señalar 3 elementos, en fin, podemos señalar otros muchos de Bolívar Echeverría, pero ya no es el momento, ¿no? 3 al menos. Uno, antes apareció, su insistencia en el mestizaje. Nuestras sociedades son mestizas. Bueno, el ethos histórico de cualquier sociedad ya tiene elementos de mestizaje porque esos mismos 4 tipos se dan mezclados. ¿Qué ocurre en la realidad actual? Hombre, que es predominante el ethos realista, ¿verdad? Bueno, hay sectores, poquitos ya, que sean solo conservadores, porque lo que hay es, digamos, un ethos romántico desaforado por la peor vía, ¿no? Por un capitalismo salvaje. Y ¿cuál es el reducto de aquello que llamábamos el altermundialismo o lo que señalábamos como meta utópica de otro mundo es posible?
¿Qué alternativas ofrecemos en esa dirección? ¿Cómo trabajamos con esos barrocos de resistencia desde la memoria y con ciertas claves de futuro? ¿Futuro utópico? Tomando pie en Benjamin, Bolívar Echeverría barre con una concepción lineal del progreso. La historia no es un continuum donde se sucedan los hechos y continuidades. No, aquí surge lo imprevisto. Cuando surge lo imprevisto, todo queda en suspenso a ver qué pasa. Aparece, bueno, lo que hemos llamado satonizado, con mayor o menor acierto, por unos y por otros como acontecimientos. Entonces, lo nuevo puede surgir, claro. Desde la concepción mesiánica sin Mesías de Benjamin, que Bolívar Echeverría aplica a esos barrocos, sí, lo imprevisto puede surgir, pero el elemento mesiánico en esos momentos de ruptura no es a la espera del Mesías, sino que el acontecimiento, también lo dice Deleuze, en la lógica del sentido, nos pille preparados. Es decir, pues cuando se presenta la oportunidad encima, estamos de brazos cruzados y no hemos gestado ninguna alternativa, no para que se realice tal cual, sino al menos para desbrozar el camino, pues entonces estamos perdidos. Entonces, cuando habla en componente utópico, en el ethos barroco, a pesar de su resistencia y de esa muchas veces, de ese horizonte que se cierra y la memoria activa para mantenerse viva y activar esos potenciales de transformación, alguien pudiera pensar, hombre, entonces que lo de la modernidad no capitalista, esa modernidad otra a estas alturas del siglo XXI, pues es algo parecido a un ideal regulativo kantiano, ¿no? Una idea regulativa que nos sirve de referencia. No es esa ni la visión de Benjamin ni la de Bolívar Echeverría. Porque ¿qué suponía el ideal regulativo kantiano? Hombre, que al menos hay una aproximación asintótica y un progreso indefectible para lo mejor, que es lo que se ha atacado la mitificación del progreso hasta el día de hoy en nuestras sociedades. Por eso, como decía Benjamin, nos sorprendemos de que ciertas cosas ocurren todavía. Nos sorprendemos de que el fascismo crezca tanto. ¿Será que no analizamos bien nuestra realidad social? ¿Será que tenemos el foco puesto en lo secundario y se nos olvida lo primario? ¿Será que no hemos estudiado qué surge de esas contradicciones no resueltas que se agudizan y cuando no se abordan, pues nos juegan estas malas pasadas como hace un siglo? Y ya no solo las contradicciones en el seno de Europa, es que no nos enteramos todavía de las contradicciones entre el mundo occidental y el mundo no occidental. Incluso del mundo no occidental, pues claro, cuando hay que asombrar la contradicción, oye, pues resulta que muchos se acogen a la sombra de Putin. Pues no, amigo, no es la solución. Tampoco la otra. ¿Cómo vamos despejando esto? Insiste Bolívar Echeverría en el mestizaje de sociedades, mestizaje de culturas, la necesidad de pensar la humanidad en los términos de una universalidad concreta. Una universidad concreta, alguien habló también entre nosotros de la pluriversalidad, punto de coincidencia con Dussel, de la universidad construida de las diferencias, pero reconociendo lo que supone una humanidad común. Que porque es común puede dar lugar a la diferencia y hacer que se entiendan y que haya procesos de hibridación, de mestizaje, y que los que hay y que incluso los que hubo, aunque fuera con mucha violencia, han dado lugar a realidades nuevas de las cuales no podemos prescindir. Por eso Bolívar Echeverría se empeña, y le aplaudo, en recuperar lo que supone el barroco, lo barroco, en la tradición iberoamericana. Que será, en la medida que lo reconocemos y lo trabajemos desde esos barrocos que podamos, o algo similar, construir, lo que nos permite decir, intervenir en el debate, no solo filosófico, sino internacional, transnacional de estos momentos, con voz propia, desde el punto de vista político, filosófico, cultural, etc. Por eso atiende a la tradición de lo barroco. Y además esa tradición, claro, junto con revalorizar el mestizaje como relación fructífera, intercambio fructífero entre las diferencias, sin anular las identidades, es lo que nos lleva a pensar también, a él le lleva a criticar la colonialidad y lo que aquella de huella colonial, por utilizar la expresión de Walter Miñolo desde el pensamiento colonial, aunque hay mucha diferencia entre ciertos planteamientos de Bolívar Echeverría y cierto mundo de colonial, el pensamiento, hablar de la crítica de la blanquitud. Perdón por la referencia, esto es muy parecido a lo que planteaba MSF en la obra Piel Negra, Máscaras Blancas. Es decir, la liberación de quienes tienen piel negra es ponerse la máscara blanca, ser como blancos, blanquearse. No, esa es la blanquitud.
La blanquitud es un racismo cultural, un racismo identitario, que a lo mejor no se fija tanto en elementos fenotípicos, que no deja de funcionar en las racializaciones al uso, pero que muchas veces más allá. Incluso haciendo que los que no son blancos del todo se integren culturalmente a lo que la blanquitud supone. Entonces, la blanquitud es el rostro presentable del colonialismo. Y eso es lo que critica Bolívar Echeverría como contraposición a la defensa que hace del mestizaje tal como él lo entiende. Dicho todo esto, respecto a la praxis política, ya buscando concreción, debates muy nuestros. ¿Revolución o reforma? Pues dice él, revolución y reforma. Quienes puedan sostener, mi posición articular, una perspectiva revolucionaria, no tienen por qué renunciar a ella. Ahora, igual que hay que desmitificar el progreso, hay que desmitificar la revolución. Porque si hay una revolución, no puede ser como la de la Bastilla, no puede ser como la bolchevique, no puede ser como las revoluciones que históricamente hemos conocido. Ahora, cambio estructural profundo, a eso le llamamos revolución. ¿Cómo se gesta? Bien, pues hay una parte de la praxis política desde estos barrocos que ahora mismo pudiera representar algo parecido a ellos, que tienen una opción, podemos llamar revolucionaria, no se puede renunciar, como no hay que renunciar al socialismo. Lo que no podemos hacer es hablar del socialismo al modo de socialismo, bueno, aquello que se llamó socialismo realmente existente, pero tampoco, como algunos pretenden, que sea la socialdemocracia de mediados del siglo XX, en su época dorada, o de la España de los 80, pongamos por caso. No, porque el contexto es distinto. Incluso el de la España de los 80 todavía era una socialdemocracia que pensaba desde el marco de un Estado nacional que controla una economía. Eso es historia pasada. Por tanto, hay que repensar todo eso. ¿Hay que renunciar al socialismo? No, era apuesta por sostener una perspectiva socialista, como apuesta por recomponer, de elaborar una perspectiva que arranca de marxista. Y la reforma. Pues hombre, cuando el asunto se presenta propicio, ¿por qué vamos a renunciar a las reformas? Entonces, las coaliciones políticas, estoy haciendo referencia, no da tiempo a citas textuales, pero en fin, puede ser muy aplicable, ¿eh? No haremos nada si unos que optan por revolución le echan en cara a otros que son reformistas, o los reformistas que otros apuntan a revolución. ¿Cómo se entretejen esas dos perspectivas? Es una clave para abrir caminos a una política que pueda ser eficaz con pretensiones emancipadoras que podamos recuperar a estas alturas. ¿Y a qué se contrapone esa articulación de reforma y revolución? Sabiendo que la revolución no es una reforma extrapolada, ni la reforma es una revolución venida a menos, ¿no? Son dos perspectivas, ¿cómo se conjugan? Pero si no se conjugan bien, ¿qué nos gana? ¿La rebelión sin perspectiva o el reaccionarismo más indeseable? Así, en esas estamos, ¿no? Modernidad no capitalista, por último. Esto es muy parecido a, y aquí hay un debate abierto, ¿no?, a la transmodernidad de la que hablaba Dussel. Fue de las últimas cosas que produjo Dussel, ¿no? Dussel hace ciertas críticas a Bolívar Echeverría y pienso que algo injustas, ¿no? Claro, criticar que Dussel habla de una modernidad capitalista, Bolívar Echeverría, y Dussel viene a decir, oye, ¿por qué una modernidad si ya muchos no van a ser modernos como fuimos modernos nosotros? Bueno, aparte de ese debate, es decir, ¿es universalizable o no de la herencia de la modernidad? Por ejemplo, ¿hay algún humanismo otro que ya no sea el humanismo antropocéntrico de dominio? Bolívar Echeverría defiende que sí, como lo hace el africano Achille Mbembe, por ejemplo, que dice, necesitamos un humanismo que quepa toda la humanidad, no solo oye los occidentales europeos que inventaste ciertos discursos humanistas, por otra parte criticados por Hegel y otros, ¿no? Bueno, o el poshumanismo actual y demás. Modernidad no capitalista. Bueno, como un horizonte. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir algo parecido a la transmodernidad de la que habla Dussel. Pero frente al pensamiento decolonial, ¿por qué Bolívar Echeverría sigue hablando de modernidad, aunque sea pensando en una modernidad no capitalista? Ya lo anticipé y lo dije. Porque piensa que en esa modernidad que nació con sus contradicciones hay un vector no renunciable. Hay un vector de emancipación con potenciales de universalizabilidad. Igual que de otras culturas, pues vienen otros vectores que al debilitarse o mezclarse, enriquecerse con los vectores
de la modernidad en una modernidad no capitalista. Bueno, pues ya he dicho demasiado para el tiempo disponible sobre Bolívar Echeverría. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias.